Probando, probando. Tosiendo, coronavirus. ¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Master Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Bien, pues hoy vamos a continuar con esta primera aproximación al rol dominante. En el vídeo anterior detallamos lo que consideramos que son los principales prejuicios, propios o ajenos, a los que una persona se enfrenta cuando decide aproximarse al BDSM desde el rol dominante. Y es que creemos que es fundamental empezar por ahí, por los prejuicios. Ahora veremos también por qué. Vale, pues una vez puestos sobre la mesa y diseccionados estos prejuicios, vamos a pasar a enumerar las características o habilidades que un dominante debería manejar. ¿Y entonces qué? ¿Hay un único tipo de dominante? ¿El que cumpla todas las características que vamos a dar hoy aquí? Para nada, la cuestión es mucho más compleja, hay muchísimos tipos, tantos como personas podríamos llegar a decir sin exagerar, y a ello, a los tipos de dominantes, dedicaremos el próximo vídeo. Pero todas esas tipologías cumplen las características que vamos a enumerar en este vídeo de hoy. Esforzarse por mejorar en estas habilidades no nos convierte en un único tipo de dominante, sino más bien al contrario, nos da infinitas posibilidades. En otras palabras, si no te sientes identificado con ninguna de las categorías de dominantes que vamos a dar en el siguiente vídeo, no pasa nada. Incluso si no te sientes cerca de ninguna de ellas y quieres inventar un nuevo tipo de dominante solo para ti, va perfecto. Ahora bien, si quieres ser dominante y no te sientes identificado con la gran mayoría de características que vamos a dar hoy, o no te parecen cosas importantes en las que te apetezca trabajar, es mucho mejor, por tu bien y el de los sumises que te puedas encontrar, que ni lo intentes. Vale, ¿y de dónde salen entonces estas características que vamos a dar sobre el rol dominante? Pues como casi todo en el BDSM, parten de la comunidad, de la experiencia y del consenso. La comunidad que lleva años practicando sabe a través de la experiencia que dominantes son mejores que otros, y ese conocimiento se comparte. Así podéis encontrar en internet montones de listas de capacidades, habilidades, mandamientos del dominante, reglas, pilares, lo que queráis. De hecho, desde aquí os animamos a que buceéis y las consultéis de manera crítica. Y para aquellos que más o menos os vayáis fiando ya de mi criterio, diremos que la lista que vamos a dar hoy aquí viene de un artículo de Raven Shadowborn, Characteristics of a Successful Dominant, del 97. Abajo os dejamos el enlace al artículo, ¿vale? Es un gran clásico en esto ya del BDSM, pero he de reconocer que no he encontrado nada mejor que se haya escrito después. Y la compilación de Raven Shadowborn me parece la mejor que he encontrado porque su propia redacción destila ya todas las características de las que se hace eco. Es como si su lectura fuese ya un acto de sumisión a Raven, que claramente reconoce que es la comunidad la que le ha ayudado a redactarla, e incluye también las preferencias de personas sumisas a la hora de escoger dominante. A la comunidad y la experiencia de Raven hemos sumado las nuestras, para afilar un poquito más si cabe los argumentos y para pasaros después a vosotros el relevo. Por favor, sentíos libres de criticar, completar o perfilar la lista que nosotros damos abajo en comentarios. Lo primero que necesitas para jugar como dominante es haber superado los prejuicios propios y ajenos contra tus inclinaciones. Por eso empezamos por ahí en el vídeo anterior, porque es sumamente importante. Es decir, la dominante debe rebosar aceptación. Si quieres dar un repaso, puedes volver al vídeo anterior. Ahondando en lo mismo, pero a un nivel un poco más profundo, le dominante debe rebosar orgullo kink. No confundir con soberbia, que no tiene nada que ver. Cuanto más consciente sea le dominante de las implicaciones filosóficas y políticas que tiene lo que hace, cuanto más empoderada esté de su cuerpo, en otras palabras, cuanto más profunda y ampliamente motivada esté, más recorrido y más posibilidades va a tener cualquier plan que pueda ofrecerle a cualquier sumise. Para motivarse desde múltiples vías es para lo que hacemos este canal, así que casi que cualquier vídeo os sirve si queréis incidir en este tema, pero quizá más especialmente el especial 100 suscriptores que hicimos en noviembre. La dominante tiene que ser capaz de quererse a sí misma de forma crítica y de minimizar el impacto que sus miedos y frustraciones puedan tener sobre los demás, es decir, debe tener una autoestima sana. El dominante tiene que tener humildad, es decir, la capacidad de verse a sí mismo como falible. Es un error muy básico de principiante el pensar que como dominante no tienes derecho a equivocarte. O peor aún, que si te equivocas no tienes derecho a expresarlo. Tienes derecho a equivocarte y a expresarlo. Es más, debes reconocerlo. Ser humilde. La humildad, por otro lado, es lo contrario que la soberbia, y en ese sentido decíamos que el orgullo kink no implica soberbia porque implica humildad. El dominante debe ser capaz de mantener sus acuerdos, es decir, de ser leal, o si preferís, fiable.
La dominante debe tener consciencia de los tiempos que son necesarios para cada práctica y para cada sumisa, no forzarlos. Es decir, debe ser paciente. El dominante debe tener autocontrol. Es evidente que sin poder controlarse a uno mismo no se puede controlar a nadie más. Esto incluye poseer un sentido de la medida y de la proporción, especialmente en situaciones en las que se está excitado. Gran cantidad de sumises refieren preferir a dominantes con lo que podríamos llamar elegancia, gracia o incluso naturalidad. Desde aquí lo definiríamos como la habilidad de incorporar el rol dominante sin que parezca forzado. No que no sea artificial, porque el BDSM, al igual que el mundo o cualquier performance, es un artificio, sino que la artificialidad que el dominante maneje sea asumible. Que la actitud del dominante sea una mentira bien contada, una que le sumise disfrute creyéndose. Y esto incluye generar las condiciones que hagan posible que se dé esa magia. Lo que podría parecer la característica fundamental, pero que no lo es en absoluto, ya sabéis que aquí estamos todo lo que podemos en contra de las jerarquías, es la dominancia o capacidad de liderazgo. La dominante debe tener claro lo que quiere, al corto, medio o largo plazo, dependiendo del proyecto, y tiene que saber llegar a sus objetivos. Hay debate en la comunidad sobre si las personas que mantienen roles de liderazgo en la vida normal son mejores dominantes que las que no. Nosotros creemos que aunque las personas que ejerzan roles de liderazgo pueden tener algunas intuiciones que las otras personas no, también es posible que esas intuiciones sean erróneas y haya que desaprenderlas. Así que no se puede establecer una norma general. Personas que ocupan roles de poder en la vida cotidiana y personas que no parten de lugares distintos en su camino de irse haciendo como dominantes BDSM, pero no creemos que haya una clara ventaja o desventaja en favor de ninguno de los dos grupos. El dominante debe tener habilidades comunicativas, debe ser capaz de explicar lo que quiere, de explicar sus motivos y de hacerse entender. Debe ser capaz también de generar un espacio comunicativo y de mantenerlo abierto. Además, el dominante tiene que ser capaz de expresarse sin ocultar sus miedos o frustraciones, de manera abierta y evidentemente veraz, sin mentir, de una forma que genere confianza. Es decir, debe ser honeste. Y por supuesto también tiene que ser capaz de pedir las cosas de forma amable, debe tener cortesía. Aunque se acuerde lo contrario para una parte o para una sesión concreta, antes de la sesión, si es que hay un previo, pero sobre todo después, las buenas formas no son opcionales. Y ya cerrando este bloque que se refiere a los procesos comunicativos, la dominante debe ser capaz de percibir los estados emocionales de la sumisa y a partir de ese entendimiento y compasión modular sus exigencias y adaptar sus planes. Ya implique esto rebajar o aumentar la intensidad. En otras palabras, la dominante debe ser un poco psicóloga en el sentido en el que la sabiduría popular usa este término. Es decir, debe tener empatía. Vale, pues hemos dejado para el final 4 características que consideramos que son más generales. Todas las características que hemos ido enumerando se relacionan de manera desigual entre sí, incluyen partes de otras, se siguen lógicamente de otras, se diferencian diametralmente de otras, o simplemente las separa un pequeño matiz. Sin embargo, creemos que las siguientes incluyen de manera un poco más obvia todas las características anteriores, o al menos gran parte de ellas. Por eso las llamamos generales, y por eso las hemos dejado para el final, para que vosotros también podáis valorar hasta qué punto es así. El dominante debe saberse responsable de su sumiso y, por tanto, debe serlo. Responsabilidad para mantenerlo seguro dentro del rango de lo consensuado, y también responsabilidad para ejecutar prácticas en base a su nivel de conocimientos. Y esto incluye ser humilde, honesto, empático. El dominante debe mostrar siempre respeto. Es sencillo, sin dar respeto no te puedes hacer respetar. Y por supuesto esto incluye humildad, autocontrol, cortesía. La dominante debe ser consciente de su obligación de servicio hacia sus sumisas. Puede parecer que me he equivocado completamente, que la sumisa es la que sirve a la dominante. Pero no ha sido ningún despiste. La dominante también sirve en cierto sentido a su sumisa, ya que se preocupa de que mejore, de que avance, de que se desarrolle. Mínimo en el aspecto sexual o no tan sexual en el que estén involucradas, e idealmente en muchos más ámbitos de la vida. Una comprensión profunda de esta obligación de servicio creemos que incluye todas las características anteriores, y todos los vídeos en los que hemos hablado contra Aristóteles, ya que implica no asustarse ante la contradicción, quién sirve a quién, sino celebrarla. Cuanta más vocación de servicio tenga la dominante, más ganas tendrán sus sumisas de obedecerla. Para terminar, y ya la última, el dominante debe ser inteligente, y no nos referimos con esto a cociente intelectual, sino a la habilidad de aprender nuevas ideas o procedimientos y aplicarlas. O a la facultad, por ejemplo, de percibir la importancia de cada una de estas características que hemos ido enumerando y trabajárselas. La habilidad, en suma, de aprender y mejorar. Y para mejorar hay que ser honesto, humilde, empático. Así que sí, parece que incluye más o menos todas las anteriores.
Vale, pues hay que decir que todas estas características no funcionan en modo binario, es decir, no es que se tengan o no se tengan, sino que se van aprendiendo, mejorando, desarrollando, fortaleciendo. Así que sí, la demanda es infinita, siempre se puede ser un poco más humilde, un poco más empático, un poco más honeste. Y que el camino sea tan largo que se confunda con uno infinito, como hemos dicho muchas veces, no nos desanima, sino más bien al contrario, nos da fuerzas, nos motiva, porque sabemos que cada pequeño avance tiene su premio, y que como el camino es infinito, los premios en forma de comprensión más profunda, más integrada o como la queráis llamar, no van a dejar de llegar. Por otro lado, no puedo dejar de remarcar que todas estas características, con la excepción si acaso de la dominancia o liderazgo, son todas características deseables en la vida normal, en la vida vainilla. ¿O es que no necesitamos habilidades comunicativas, honestidad o humildad para movernos en la vida? ¿Quiere esto decir que siendo un mejor dominante se es mejor persona? Pues nosotros creemos que sí, lo hemos dicho muchas veces y es parte de lo que nos motiva a seguir haciendo estos vídeos. Vosotros sacad vuestras propias conclusiones. Y ya para terminar, un último jueguecito. ¿Qué pasaría si ahora nos viniésemos arriba y a modo de imperativo categórico kantiano formulásemos una sola característica que resumiese todas las anteriores? Si rompemos nuestros principios y damos la característica de la dominante perfecta que incluya a todas las demás. ¿Lo veis posible o incluso recomendable? Pues antes de que digáis nada, lo vamos a intentar. Vamos allá. El dominante perfecto es aquel cuyo mayor disfrute es ver avanzar a su sumiso. O, le dominante perfecte es aquelle que obtiene placer de hacer las cosas lo mejor que puede. O incluso todavía más resumido, la dominante perfecta es simplemente aquella que se merece la entrega de sus sumisas. ¿Cómo lo veis? ¿Incluiría alguna de estas tres afirmaciones todas las anteriores? ¿Merece la pena este proceso de simplificación? ¿Compensa la belleza que tiene esta simplicidad el aparente desorden de la lista que hemos dado anteriormente? Ya nos decís lo que queráis en comentarios. Nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadnos like, compartid el vídeo, suscribíos y sobre todo no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es.